En la región de Pura, en Perú, se encuentra el desierto de Nazca, una extensión de 5.000 millas cuadradas de dunas de arena junto al Océano Pacífico. Se encuentra junto a las estribaciones de la imponente cordillera de los Andes y representa el punto geográfico más bajo de Perú. Cuando las frías aguas costeras se combinan con el aire subtropical del interior, se crean las condiciones perfectas para formar un entorno así, y como resultado, ha existido intacto durante millones de años. Esta es una franja virgen de arena y matorrales, habitada principalmente por pequeños reptiles y roedores, animales que son capaces de vivir en condiciones extremas. Sin embargo, a pesar del clima y el paisaje hostiles, los humanos han poblado la región durante miles de años, dejando tras de sí uno de los misterios más extraños de la historia: las líneas de Nazca. En el video de hoy, vamos a echar un vistazo a las líneas de Nazca, hablando sobre qué eran, cómo se hicieron y las teorías que rodean su origen. Aunque es importante recordar que este sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de Sudamérica, acompáñanos mientras viajamos en el tiempo para descubrir el antiguo enigma de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son grabados en el suelo más duro del desierto de Nazca, que fueron hechos por pueblos antiguos posiblemente entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Las líneas cubren un espacio en el suelo del desierto de 50 kilómetros cuadrados, y la longitud total de todas las líneas supera los 1.300 metros. La mayoría de las líneas simplemente van directamente de un punto A un punto B a través del desierto, pero también se pueden ver desde el aire muchos grabados de geoglifos de animales y plantas. La mayoría de los grabados tienen entre 10 y 15 centímetros de profundidad y aproximadamente 33 centímetros de ancho. En su parte más ancha, las líneas pueden medir casi 2 metros. Las líneas las hicieron personas que arrastraban grandes herramientas de madera o metal, raspando la capa superior del suelo y dejando ver la tierra más clara debajo. A lo largo del proceso, todas las piedras, plantas o desechos naturales se retiraron del camino de las líneas para mostrar imágenes intactas grabadas en el suelo para siempre. Las líneas de Nazca se dividen en dos fases diferentes. Cada una contiene líneas que fueron grabadas en una época similar. Tenemos el rostro de Paracas, que se cree fue producido por la cultura Paracas del sur de Perú, entre 500 a.C. y 200 a.C. También está el rostro de Nazca, que se cree fue hecho por la cultura Nazca entre 200 a.C. y 580. Muchas líneas de Nazca pueden observarse desde las cimas de las estribaciones andinas, pero más se han descubierto recientemente gracias a drones y vuelos. La mayoría de las figuras han sido construidas con una sola línea continua, lo cual es sumamente impresionante considerando que algunos de los patrones individuales miden hasta 370 metros de ancho. Las líneas han podido permanecer visibles durante tanto tiempo debido al clima seco del desierto de Nazca, pero ocasionalmente cambian ligeramente cuando el mal clima afecta la región en circunstancias raras o por la alteración de los humanos modernos en la zona. Más de 70 de las líneas de Nazca forman los contornos simples de animales grabados en la tierra con herramientas de tallado. Los animales en cuestión son todos nativos del continente sudamericano y se habrían basado en avistamientos de las personas que tallaron las líneas. Entre las líneas se pueden ver aves como colibríes, cóndores, garzas y pelícanos. Mamíferos como monos, perros, gatos, humanos y ballenas, así como lagartos, peces, arácnidos y más. También hay muchos petroglifos botánicos que consisten en representaciones de árboles y flores. Pedro Cieza de León, conquistador español, mencionó por primera vez las líneas de Nazca al documentar el paisaje y cultura de Perú en el siglo XVI. Cuando las vio por primera vez desde las estribaciones circundantes, mucho antes de que pudieran ser vistas como representaciones de animales, asumió que eran señales de caminos, quizás indicando a la gente local la dirección de asentamientos, zonas de caza u otros sitios importantes.
Más tarde fueron interpretadas como restos de antiguos caminos, antes de caer en las profundidades de la oscuridad histórica durante siglos. La importancia de las líneas fue reconocida más tarde por los pilotos que operaban en Perú durante la década de 1920, quienes pudieron obtener una vista mucho mejor de las formas y figuras grabadas en la tierra desde el aire. A partir de ahí, rápidamente llamaron la atención de los arqueólogos, quienes intentaron descifrar qué significaban, cómo llegaron ahí y cuándo. Paul Kosok, historiador estadounidense, fue el primero en estudiar en detalle las líneas de Nazca durante la década de 1940 en sus visitas a Perú. Él notó varias características que no podían ser mera coincidencia, incluyendo el hecho de que muchas de las líneas convergían en el horizonte del desierto de Nazca el día del solsticio de invierno en Perú. Junto con varios otros científicos, Kosok comenzó a intentar interpretar las líneas desde un punto de vista científico. Hasta hoy, nadie tiene la respuesta con certeza. A lo largo de las siguientes décadas, las líneas fueron estudiadas extensamente para intentar determinar por qué estaban ahí en primer lugar. Aunque nunca se descubrió la respuesta, hemos podido aprender varias cosas sobre cómo surgieron las líneas. Se han descubierto estacas de madera clavadas en la tierra al final de algunas líneas, que se cree que son los restos de herramientas utilizadas por la cultura nazca para grabarlas en el suelo. Sabemos que las figuras individuales se crearon durante un periodo de varios días, y que las líneas de Nazca en su conjunto fueron el producto de cientos de años de trabajo. Se han descubierto otros objetos de interés junto a las líneas, incluyendo figuras que parecen cabezas humanas, figuras que parecen animales no identificados, y muchos geoglifos más pequeños que antes eran invisibles para los científicos antes de la llegada de las tecnologías modernas. Hasta el año 2022, se conocen 358 geoglifos de Nazca, y ese número sigue aumentando. Se están volando drones alrededor de nuevos centros de investigación en el desierto de Nazca, lo que los científicos esperan que pueda revelar más información sobre las líneas, así como también dar a conocer más geoglifos. En realidad, los científicos creen que las líneas de Nazca que conocemos solo rascan la superficie. Se piensa que hay muchas más allá afuera que aún no hemos podido observar, debido a la erosión y a la posición de las líneas. Existen muchas teorías sobre por qué se desarrollaron las líneas en primer lugar, muchas de las cuales están basadas en la ciencia y la racionalidad. Como con otros misterios antiguos, algunos dicen que las líneas tienen vínculos paranormales o extraterrestres, pero hablaremos de esto más adelante en el video. Las líneas parecen tener una fuerte conexión religiosa, ya que fueron construidas por personas que tenían lazos muy estrechos con su panteón de dioses y deidades. Algunas teorías afirman que los animales y figuras representados en los sitios de las líneas de Nazca muestran a estas deidades en detalle, o al menos representaciones simbólicas de ellas. Otras teorías afirman que los pueblos Nazca grabaron estas líneas en la tierra para que los propios dioses las vieran, quizá como obras de arte para apaciguarlos, lo que a su vez les traería buena fortuna y abundancia. Los historiadores han teorizado que las líneas muestran deidades del agua, deidades de la cosecha y más, con ciertos animales representando diferentes atributos que apaciguarían a los dioses. Otras teorías vinculan las líneas con la astronomía y la cosmología. Debido a los vínculos con el cosmos que se ven en otras obras antiguas de ingeniería como Stonehenge en Inglaterra y los montículos de Cahokia en Missouri, los científicos están considerando la idea de que las líneas fueron construidas como una especie de antiguo observatorio, señalando dónde se ubicarían los elementos astrológicos en el cielo de día a noche. Estas señales en el suelo indicarían, por ejemplo, dónde sale y se pone el sol, o la ubicación de algunas estrellas en el cielo nocturno. Otros creen que los geoglifos muestran representaciones de constelaciones de estrellas interpretadas por los antiguos sudamericanos, o que mostraban personificaciones del espacio negro negativo creado por la ausencia de estrellas en la Vía Láctea.
Tal vez estos vínculos astrales también eran muy importantes religiosamente para estas personas, uniendo ambas teorías. Algunos estudiosos también han relacionado las líneas de Nazca con las ruinas del antiguo asentamiento Nazca de Cahuachi, a unas pocas millas al sur del sitio. Estos investigadores han dividido los geoglifos en diferentes funciones, cada una de las cuales estaba representada por un edificio de templo en Cahuachi. Las funciones incluían glifos relacionados con ceremonias y el calendario, lo que llevó a algunos investigadores a pensar que las líneas de Nazca se construyeron para comunicarse con grupos Nazca en distintas épocas del año. Esto coincide con la teoría de que las líneas de Nazca pudieron haber sido utilizadas como sistemas de irrigación, llevando agua a diferentes partes del desierto, o que fueron usadas como dispositivos para invocar ritualmente el agua en el paisaje naturalmente seco. Algunas teorías son un poco menos creíbles. Erich von Däniken, un escritor suizo, por ejemplo, ha teorizado que las líneas de Nazca, junto con varios otros monumentos y ruinas antiguas, están conectadas y posiblemente fueron hechas por antiguos extraterrestres que visitaron la Tierra cuando apenas estábamos comenzando a evolucionar y civilizarnos. Él cree que las religiones fueron el resultado de que extraterrestres visitaron la Tierra, lo que llevó a los antiguos a verlos como dioses y formar cultos y sectas a su alrededor. Él considera que las líneas de Nazca, en particular, son sitios de aterrizaje para ovnis, y que la dirección de las líneas les indica a los extraterrestres la mejor manera de despegar y aterrizar en la Tierra, comparando la forma de algunos de los patrones en el suelo con los que se encuentran en las pistas de los aeropuertos. Däniken describe a los extraterrestres en cuestión, supuestamente basándose en un texto de la literatura sánscrita, como seres parecidos a los humanos con piel dorada y brillante, que aterrizaron en la Tierra en tiempos antiguos antes de extraer recursos locales en las tierras ocupadas por los pueblos de Nazca. Los humanos nativos quedaron tan asombrados por el encuentro, que fundaron asentamientos cerca del lugar donde aterrizaron los extraterrestres, y los adoraron como dioses por siglos. Supuestamente, luego hicieron más geoglifos en el suelo, para que sirvieran como invitaciones para que sus dioses regresaran a la Tierra. Pero, lamentablemente, los extraterrestres no regresaron. Ni qué decir tiene que esto no está en línea con la ciencia moderna, y numerosos científicos respetados han desacreditado las afirmaciones de Däniken de que los extraterrestres influyeron en la creación de las líneas de Nazca. Está muy claro que las líneas pudieron haber sido grabadas sin ninguna instrucción o influencia aérea, y que fueron hechas usando herramientas básicas disponibles para los pueblos Nazca en ese momento, algunas de las cuales incluso quedaron en el sitio. Tal como están, estas afirmaciones no son más que desinformación irrespetuosa, que no reconoce las capacidades de las personas que realmente construyeron estas impresionantes obras de maravilla antigua. Desafortunadamente, las líneas de Nazca podrían ser destruidas en el suelo del desierto peruano, antes de que siquiera tengamos la oportunidad de descubrir su historia. La contaminación causada por la deforestación en Perú, así como la erosión provocada por la maquinaria humana en el sitio, ha comenzado a hacer que algunas de las líneas se desvanezcan. El exceso de lluvias causado por el cambio climático amenaza con borrar las líneas. Recuerda que la existencia misma de las líneas depende de la aridez y las condiciones sin viento del desierto en el que se encuentran. Otro problema se puede ver en la forma de invasores que han comenzado a ocupar la tierra donde se encuentran las líneas de Nazca. Mientras los invasores habitan y caminan en el sitio, las líneas se desvanecen más, sobre todo cuando construyen y permiten que su ganado paste. Las carreras benéficas, las competencias de vehículos todoterreno y el trabajo en canteras también han comenzado a erosionar secciones de las líneas, lo cual, aunque resulta en fuertes multas para los responsables, está contribuyendo a la pérdida de un sitio cultural sumamente importante. Dicho esto, estamos aprendiendo más sobre las líneas todo el tiempo. El trabajo de investigación responsable realizado en el desierto de Nazca está ayudando a los científicos modernos a revelar más glifos y artefactos Nazca, lo que a su vez, con suerte, podrá decirnos más sobre por qué se crearon estas líneas en primer lugar.
Si tienen un significado religioso, astrológico o tecnológico, todavía está en debate. Pero una cosa es segura, las líneas siguen siendo una maravilla impresionante del mundo antiguo.